Continuamos con el estudio del libro de Génesis. Ya estamos encarando lo que es la segunda parte de este libro, así que los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 26 de Génesis. Vamos a estar estudiando hoy los versículos 1 al 11. Muy bien. Génesis 26, 1 al 11, lo vamos a ir leyendo poco a poco a medida que expliquemos. Pero antes de comenzar a leer, tengo que decir que si nosotros tomamos este pasaje y lo leemos de manera atenta, nos vamos a dar cuenta que podemos dividirlos en dos apartados. El primero de ellos va desde el versículo 1 al versículo 5, donde vamos a poder ver el mandato y las promesas de Dios para con Isaac. Y el segundo apartado va desde el versículo 6 hasta el versículo 11, donde se nos muestra la mentira de Isaac. Y ambas secciones tienen cosas importantes para enseñarnos. Así que vamos a comenzar a leerlas y a analizar qué podemos aprender nosotros de cada una de ellas. Comencemos por el versículo 1 del capítulo 26, que dice así: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Bueno, el domingo pasado habíamos estudiado con Amadeo aquellos versículos en los que se nos mostró cómo Esaú terminó vendiendo su derecho de primogenitura a Jacob. Él había llegado cansado y hambriento después de una salida de cacería, por lo que le pidió a su hermano que le diera de la comida que éste había preparado. Y Jacob, que no era ni lento ni perezoso, aprovechó la ocasión para pedirle a Esaú su derecho de primogenitura a cambio de darle esa comida. Y así terminó sucediendo. Esaú, menospreciando esa tan valiosa primogenitura, accedió al pedido de su hermano. Por lo que él pudo saciarse con el guisado de de Jacob, mientras que Jacob obtuvo lo que anhelaba, el derecho de primogenitura de su hermano mayor. Eso fue lo que vimos el domingo pasado y ahora ya entramos en el capítulo 26, donde el autor va a dejar de enfocarse por un momento en estos dos hermanos para centrarse ahora en el padre de ellos, es decir, en Isaac. Las cosas que sucedieron en este capítulo que tenemos para hoy tuvieron lugar después de esa ocasión en la que Esaú vendió su primogenitura a su hermano. Y ya desde el inicio del capítulo se nos plantea el contexto en el que los siguientes eventos tuvieron lugar. Noten que el versículo 1 nos dice que hubo hambre en la tierra. Es decir, debido a ciertas circunstancias que nosotros no conocemos, porque no se nos aclara, la falta de alimentos llegó a ser una realidad palpable para Isaac y su familia. Tanto él como todos los suyos obviamente necesitaban de alimentos que comer para subsistir, pero su entorno, el lugar en el que se encontraban, no les podía suplir esa necesidad en ese momento. Por lo tanto, Isaac se ve de repente envuelto en una situación apremiante que le demandaba hacer algo al respecto. Había que tomar una decisión frente a esa situación urgente. Y lo que él decidió hacer es ir hasta Gerar, es decir, en la tierra de los filisteos, que era una tierra muy conocida para él porque él había vivido allí mucho tiempo durante gran parte de su vida junto a su padre Isaac, su padre Abraham, perdón. Ellos habían vivido muchos días, nos dice en la Biblia, en la tierra de los filisteos. Eso lo leemos en Génesis 21:34. Cuando nos dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Pero pareciera ser que la intención de Isaac no era permanecer en la tierra de los filisteos. Posiblemente lo que él quería hacer es ir hasta allí para luego, sí, finalmente descender a Egipto
donde él creía que podía estar a salvo del hambre que había venido sobre la tierra, al encontrar en Egipto todo lo que necesitaba tanto para él como para su familia. En otras palabras, muy probablemente Egipto era la solución que Isaac tenía en mente para la situación crítica que estaban atravesando en ese momento. Sin embargo, los planes de Dios para con Isaac eran otros. El versículo 2, acompáñame a leerlo, dice lo siguiente. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Hasta ahí el versículo 2. Y acá vemos, o puedo decir que lo que yo dije recién respecto a la intención de Isaac está basado en este versículo, porque acá vemos que Dios se le aparece para darle un mandato muy claro y específico. Este hombre no debía ir hacia Egipto, sino que más bien debía permanecer en el lugar que Dios le estaba indicando. Y las palabras de Dios hacia Isaac nos hace suponer que Dios, como conoce todas las cosas, sabía que el hijo de Abraham tenía en mente ir hasta Egipto. De lo contrario, no le hubiera dicho que no descienda a Egipto, porque ¿qué sentido, pregunto, tendría decirle a Isaac que no haga algo que él no tenía intenciones de llevar a cabo? Si Dios le sale al cruce para ordenarle esto, es porque de seguro Isaac estaba planeando hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le prohíbe ir hasta Egipto si seguramente allí encontraría todo lo que necesitaba para escapar del hambre que había venido sobre la tierra? ¿Por qué Dios no lo dejó seguir su camino si en tierra de Faraón seguramente había una abundancia de alimentos que le haría olvidar aquella hambruna que azotaba la tierra? Bueno, leamos los versículos 3 al 5 de ese capítulo que dice, habita como forastero en esta tierra, está hablando Dios, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, lo cierto es que en ningún momento Dios le explica a Isaac por qué no debía descender a Egipto. No le da la razón. Lo que el Señor hace más bien es brindarle seguridad al hacerle ver que su descanso en medio de esa situación preocupante no se encontraba en la tierra en la que él moraba, sino en el Dios que estaba con él. Dios le estaba haciendo ver que sus necesidades no serían cubiertas en base a la tierra en la que él habitase, sino en base al Dios que a él lo ayudaba. Imaginemos por un momento que Isaac, ante la prohibición de Dios, le hace al Señor las siguientes preguntas. Señor, ¿cómo vamos a alimentarnos? ¿Cómo vamos a sobrevivir estando en este lugar? ¿Qué va a pasar con nosotros si no vamos a Egipto? Sin duda que se tratan de preguntas que reflejan una preocupación por el futuro. Algo que es muy común entre nosotros, esto de afanarnos, preocuparnos por las cosas del mañana, por el porvenir, por lo que no conocemos. Sin embargo, Dios trae consuelo a Isaac, haciéndole ver que él, que Dios, va a estar a su lado, que él lo iba a bendecir y que las promesas que Dios le había hecho las cumpliría sin duda alguna, porque así se lo había jurado a Abraham su padre. Lo que Isaac debía hacer era permanecer en el lugar que el Señor le había indicado. De todo el resto se encargaría Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue la decisión que Isaac tomó ante lo que Dios le dijo? Para conocer su reacción vamos a leer el versículo 6. Dice, habitó pues Isaac en Gerar. Este versículo nos hace saber que Isaac hizo lo que Dios le dijo.
más allá de que él tenía planeado en un principio otra cosa. Él mostró obediencia hacia el Señor tal como lo había hecho Abraham, su padre, a quien Dios destaca, como vemos en este pasaje, por ser un hombre que obedeció sus mandatos, sus estatutos, sus leyes. De hecho, ahí mismo se nos dice que la razón por la cual Dios cumpliría todas estas promesas es por la obediencia que Abraham le había mostrado mientras éste vivía. Por lo tanto, podemos decir que las palabras que Dios le está hablando a Isaac en este pasaje no tienen como objetivo solamente mostrarle la compañía y las promesas del Señor, sino también hacerle ver que en la obediencia a Dios hay bendición. Isaac podría haber decidido ir igual a la tierra de Egipto, la cual seguramente tenía todo lo que él estaba necesitando en ese momento. Pero la bendición del Señor estaría solamente en la tierra de los filisteos, donde Dios le había dicho que él debía morar. Así se lo dijo el Señor en el versículo 3: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Entonces pregunto, ¿dónde el Señor le bendeciría? En esta tierra. Es decir, en la tierra que el Señor le había indicado, no en otra. Isaac no podía pretender estar en la abundante tierra de Egipto y contar con la bendición del Señor, porque de lo contrario estaría esperando que Dios lo favorezca estando él en desobediencia. Pero sí podía estar en calma habitando en tierra de los filisteos, porque él sabía que allí Dios estaría con él, aun cuando el hambre que había venido sobre la tierra pudiera haber sido muy grande. Por eso, hermanos, acá podemos ver algo, que la obediencia a lo que Dios nos dice nos trae seguridad y descanso, ya que nosotros sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha ordenado y que por lo tanto, al obedecerle, contamos con su favor, su respaldo y su ayuda. Estemos en el lugar que estemos y hagamos lo que hagamos, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Pero también es cierto que no podemos esperar ser bendecidos por el Señor si nos encontramos por fuera de su voluntad revelada en su palabra. Pregunto, ¿cuántas decisiones hemos tomado nosotros en nuestras vidas sin seguir los criterios de la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que el Señor nos ha ordenado hoy no las estamos haciendo? ¿Cuántos planes elaboramos sin considerar lo que las Escrituras nos enseñan? Pero después nos presentamos ante Dios y le pedimos que bendiga nuestras decisiones, nuestros planes, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos y todo lo que se relacione con nosotros. Queremos ser utilizados por el Señor, pero no le damos el primer lugar en nuestras vidas. Queremos vencer el pecado que está presente todavía en nosotros, pero sin pasar tiempo suficiente en oración. Queremos crecimiento espiritual sin alimentarnos diariamente de la palabra. Queremos que Dios nos guíe en la toma de decisiones, pero sin pedir nunca consejo. Queremos que nuestra familia se consagre al Señor, pero ni siquiera nosotros mismos somos capaces de congregarnos 2 domingos seguidos. Y después nos preguntamos por qué la bendición del Señor no parece manifestarse en nuestras vidas y también tampoco en nuestro entorno. Nos preguntamos por qué siempre parecemos estar en el mismo lugar y no avanzar. Y la respuesta, hermanos, es porque la bendición del Señor obra allí donde hay obediencia. El favor de Dios se manifiesta sobre aquellos que de corazón obedecen su palabra. El Señor dijo en Isaías 66:2, un versículo que me gusta, lo siguiente: pero a este miraré, dice Dios, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tiembla ante mi palabra. El Señor se agrada de aquellos que obedecen sus mandatos. A esas personas es a las que Él mira. ¿Eres tú una de ellas, hermano? Si te has dado cuenta que no, quiero decirte que eso puede cambiar. ¿Pero cómo? En primer lugar, pidiéndole perdón a Dios por haberle desobedecido. Confesión.
pidiéndole perdón por haber descendido a Egipto cuando él dijo que no lo hicieras. Cada uno de nosotros sabe en qué áreas ha fallado o está fallando. Cada uno de nosotros sabe cuál es su Egipto. Quizás estás en un trabajo que sabes que no tenés que estar. Quizás estás en una relación con otra persona en la que no debieras encontrarte actualmente. O quizás estás albergando en tu corazón cosas que no debieras estar alimentando. Cada uno sabe y Dios también sabe. Por eso, si la palabra te está tocando en este punto, entonces el camino es confesar tu pecado al Señor sinceramente y Él te perdonará como lo ha prometido. Y después de la confesión, ¿qué sigue? Hacer aquellas cosas que nos hemos dado cuenta que no hemos estado haciendo hasta el momento. Prestar atención a lo que Dios dice y obedecerle. Si, por ejemplo, estoy enemistado con un hermano, le pido perdón a Dios, sí, pero luego hago lo que la palabra dice sobre ir y arreglar mis cuentas con esa persona. Si he robado algo, sí, le pido perdón a Dios, pero luego devuelvo lo robado tal como vemos que hizo Zaqueo cuando la salvación llegó a su vida. Si estoy en una relación indebida con otra persona, le pido perdón a Dios y corto esa relación. El verdadero arrepentimiento conlleva un cambio de dirección, un cambio de hábitos, un cambio de comportamiento, un cambio que va más allá de simplemente palabras. Y la realidad es que cuando yo comience a obedecer lo que el Señor me dice, entonces voy a empezar a ver poco a poco cómo Él va derramando su favor sobre mi vida y también sobre mi entorno. Voy a empezar a experimentar la ayuda que Dios me da en mi diario caminar y voy a empezar a ver también cómo Él me respalda en lo que hago y en el lugar en el que estoy. Porque lo que hago es conforme a su voluntad y el lugar en el que me encuentro es justamente donde Él me ha ordenado que esté. Así que tengamos siempre presente eso, hermanos. Estemos siempre en el lugar en el que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y sigamos leyendo el versículo 7 para ver qué podemos seguir aprendiendo. Dice así: y los hombres de aquel lugar, es decir, de Filistea, le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Vemos acá que Isaac ya está asentado en Gerar, capital de los filisteos. Luego de que Dios haya cambiado los planes de este hombre que pensaba ir a Egipto, él se encuentra ahora en cambio morando en el lugar que el Señor le había indicado. Pero mientras se encontraba viviendo en esta tierra, una situación particular se le presenta. Una situación que, por cierto, le va a hacer sentirse presionado y que también lo llevaría a tomar una decisión. Anteriormente, él tuvo que tomar una decisión acerca de dónde debía vivir y actuó bien porque obedeció a Dios. Pero ¿cómo actuará en esta situación? Ya nos vamos dando cuenta de que no obró bien. Ahora, noten que el hecho de que Isaac se encontrara en el lugar indicado por Dios no implicó que él no pasara por situaciones que le resultaran incómodas o aparentemente amenazantes. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió para que él llegara a sentirse como se sintió? Bueno, los hombres de aquel lugar, quienes seguramente notaron la evidente belleza de su mujer Rebeca, le preguntaron a Isaac por ella. Pero Isaac, en lugar de dar a conocer que era su esposa, les mintió diciendo que realmente era su hermana. La pregunta es, ¿por qué hizo eso? Bueno, porque creía que si él decía la verdad, los hombres de aquel lugar podrían llegar a matarlo con el fin de quedarse con su hermosa esposa. Ahora yo pregunto para todos aquellos que vienen escuchando esta serie de Génesis desde hace varios tiempos, ¿no les resulta familiar esta situación que leímos? ¿Les recuerda a alguien? A mí me recuerda a alguien, a Abraham, el padre de Isaac, quien vivió una situación idéntica a esta y en dos ocasiones. Primero cuando estuvo en Egipto y segundo
cuando fue a Gerar, a la tierra de los filisteos, justamente el lugar donde Isaac ahora se encontraba viviendo. Y Abraham, el padre de Isaac, en ambas ocasiones mintió con el fin de proteger su propia vida al decir que su esposa Sara, que también era bella, en realidad era su hermana. Así que podemos ver que tanto el padre como el hijo obraron de la misma manera, en situaciones idénticas y por las mismas razones. Isaac, en lugar de actuar de forma distinta a la de Abraham, hizo lo mismo que él. Y esto se agrava todavía más en el caso de que el propio Isaac hubiera conocido las consecuencias que trajeron las mentiras de sus padres. Pero Isaac, a pesar de todo, repite la historia de Abraham. Incluso la repite en el hecho de que la verdad acerca de su esposa, como vamos a ver en un momento, no salió finalmente a la luz porque él, arrepentido, fue a confesar que su supuesta hermana realmente era su mujer. No fue como sucedió, sino que la verdad terminó saliendo a la luz porque lo descubrieron. Y así como a Abraham lo reprendieron, lo retaron por su mentira, a él también lo terminarían reprendiendo. Isaac, por así decirlo, terminó cayendo en el mismo pozo que su padre. Ahora la pregunta es, ¿por qué Isaac incurrió en esta situación en el pecado de la mentira? ¿Por qué les mintió? Bueno, podríamos encontrar la respuesta en el propio versículo 7. Noten lo que dice. Los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando, ahí está la palabra, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Si usted me responde que Isaac mintió porque tuvo miedo del daño que podría sufrir a manos de los filisteos, si él revelaba la verdad, le voy a decir que esa respuesta es correcta. Pero yo creo que podríamos ir un poco más profundo y afirmar que la causa inicial por la que Isaac termina mintiendo es por su manera de pensar, por su manera de razonar frente a la situación. Reflexionemos sobre lo siguiente. ¿Por qué mintió Isaac, según el versículo? Por temor, ¿no es cierto? Y ahora pregunto, ¿por qué él sentía temor? Porque pensaba, ¿qué cosa? Que tal vez, que posiblemente, que quizás, que a lo mejor, si él decía que Rebeca era su esposa, entonces lo matarían por causa de ella. ¿Notan cómo se ve ahí un proceso? Primero Isaac pensó de una manera, luego esa manera de pensar lo llevó a sentir una determinada emoción, pecaminosa por cierto. Pero todo, y después la emoción esa lo llevó a él a una determinada acción, a un obrar. Pero todo comenzó en la mente, con la forma en la que él pensó. Y quisiera que nosotros podamos analizar cómo fue que Isaac razonó frente a esta situación en particular. En primer lugar, él razonó basándose no en pruebas evidentes y reales, sino en suposiciones personales. Si ustedes lo han notado, el texto dice, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. Es decir, Isaac suponía que si decía la verdad, entonces probablemente ocurriría lo que él estaba pensando en ese momento. Ahora yo les pregunto, ¿qué razones tenía este hombre para suponer algo de esa naturaleza? Por lo menos a simple vista no encontramos en el texto causa alguna para que el hijo de Abraham propusiera en su mente algo así o supusiera algo así. No vemos a los filisteos amenazándolo con matarle si no les decía quién era su mujer o amenazándolo con palos y cuchillos, no sé, si no les decía la verdad. Ellos simplemente le preguntaron por Rebeca. Después fue Isaac quien elaboró esa precipitada suposición. Pero en segundo lugar, Isaac imaginó la peor de todas las suposiciones. Es cierto, él razonó desde un comienzo basándose en una suposición personal. Pero también es cierto que él pudo haber imaginado una situación mucho menos dramática. Quizás hubiera podido pensar que al decir que Rebeca era su mujer, los hombres de aquel lugar lo hubieran felicitado por contar con tal hermosa esposa. Sin embargo, él imaginó
el peor de todos los escenarios. Y es muy común que nos pase esto a nosotros cuando razonamos frente a distintas situaciones. No solo que sacamos conclusiones apresuradas sobre las personas, sobre las cosas o sobre las situaciones, sino que muy frecuentemente tendemos a imaginar los peores escenarios. Un caso muy típico es cuando una persona se te acerca y te dice, después tengo que hablar con vos. Esta es una frase que tiene el potencial de causar mucha ansiedad en las personas. Basta que una persona te diga eso para que tu mente comience a pensar en un sinfín de posibilidades. Pero lo curioso es que cuando escuchamos esa frase, lo primero que hacemos es preguntarnos si hicimos algo mal o actuamos de alguna manera incorrecta en alguna situación. Y entonces empezamos a suponer que la razón por la cual la otra persona quiere hablar con nosotros es porque desea corregirnos en algo, exhortarnos, llamarnos la atención o expresar su molestia con nosotros por algo que hicimos. Y enseguida comenzamos a creer que nuestras suposiciones son ciertas y como resultado surge el enojo contra esa persona acerca de la cual comenzamos a pensar cosas que no son agradables. En nuestra mente ya nos hicimos toda una película, aún sin saber la causa por la que el otro nos dijo que quería hablar con nosotros. Sacamos un montón de conclusiones basándonos solamente en una simple frase. Y a lo mejor resulta que esa persona quería conversar conmigo para pedirme un consejo, para solicitar mi ayuda en algo, para pedirme oración o incluso para compartirme alguna linda noticia. ¿Y cómo nos avergonzaríamos de nosotros mismos si algo así nos sucediera, no? Qué mal que nos sentiríamos con el hermano. Por eso creo que un principio de sabiduría para tener en cuenta a la hora de pensar es lo siguiente. ¿Realmente tengo razones objetivas y reales para pensar que algo malo pudiera ocurrir en esta situación? ¿O todo lo que estoy pensando es más bien el producto de mi imaginación? A veces haría bien detenernos a pensar un poco si lo que estamos pensando está basado en algo real o imaginario. Hay muchos ejemplos para dar, pero retomo el que di recién, cuando una persona dice que quiere hablar con vos. En una situación así, pregúntate lo siguiente: ¿hay algo que a mí me muestre que la razón por la cual la otra persona quiere tener esa conversación conmigo es porque hice algo malo? ¿Hay algo que me muestre eso? Si nosotros lo analizamos en frío, tenemos que decir que no. La única información que tenemos hasta el momento es que la otra persona quiere hablar con nosotros, nada más. Pero no sabemos por qué. No conocemos si es algo bueno o si es algo malo. Así que, ¿por qué apresurarme en enojarme, o a molestarme o afanarme por algo que no conozco? ¿Por qué anticiparme al hecho si todavía no sé cuál es la causa? Llegado el momento de la conversación, voy a poder sacarme todas las dudas que tenga. Y de esa manera habré actuado correctamente al haberme comportado como alguien prudente que espera a escuchar para luego pensar. Me estaré comportando como alguien sensato que no emite juicio sin tener ante las evidencias necesarias. Y este es solo un ejemplo, pero así nos pasa con todo, hermanos. Cuando notamos una actitud extraña en una persona hacia nosotros, ya pensamos que está enojada con nosotros, aun cuando no conocemos su corazón. Cuando salimos a evangelizar, creemos que nos van a insultar y a cerrar la puerta en la cara, aun cuando no tocamos ni siquiera a la primera puerta. Cuando no sentimos a Dios cerca nuestro, creemos que de seguro nos pasa eso porque estamos en pecado, aun cuando no tenemos ni la más mínima idea de por qué nos estamos sintiendo así. Tenemos esa tendencia a sacar conclusiones apresuradas, trágicas y basadas solamente en suposiciones personales. Y esta manera de pensar fue la que llevó a Isaac a sentir miedo de lo que pudiera pasarle si decía la verdad. Pero acá hay algo interesante. Isaac se enfocó en lo malo que supuestamente podría pasarle a él y no en que Dios ciertamente estaba con él. En otras palabras, él se enfocó o su mente se enfocó en lo que no conocía, es decir, la reacción futura de los filisteos, y no en lo que sí conocía,
que Dios estaba a su lado, que Dios le había hecho promesas. La reacción de los filisteos era algo incierto para él, pero la promesa de Dios era algo real. ¿Y acaso no es cierto, hermanos, que nuestra tendencia frente a una situación difícil es enfocarnos en las cosas que no conocemos en lugar de pensar y creer en las que sí sabemos? Por ejemplo, frente a una situación económica difícil, nos ponemos a pensar con preocupación sobre qué pasará con nuestras necesidades de acá a un tiempo. Pero no pensamos en que Dios mismo ha prometido en su palabra nunca desampararnos ni abandonarnos. Frente a una situación difícil, nos ponemos a pensar en qué terminará todo eso que ahora nos afana, pero no pensamos en que Dios puede hacer muchas y grandes cosas por medio de la oración de los justos, de nuestra oración. Y así podemos dar otros ejemplos en los cuales nosotros nos enfocamos en lo que no conocemos de nuestro futuro, en lugar de pensar en lo que sí sabemos ahora de la palabra. Por eso, hermanos, es importante que a la hora de afrontar cualquier situación nos preguntemos, ¿qué me dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué es lo que el Señor me ha prometido que yo puedo aplicar en esta situación que estoy viviendo? Y al hacer esto, yo voy a empezar a educar mi mente para que ésta aprenda a razonar en cualquier circunstancia que me encuentre según lo que la Biblia dice y no según lo que dice mi mente y corazón afanados. Isaac, por ejemplo, no consideró en sus pensamientos las promesas de Dios. Y como resultado seguramente creyó que él se encontraba solo frente a los filisteos. Creyó que no había nadie cuidando de él o velando por su bienestar y seguridad. Por eso él pensó que debía protegerse a sí mismo, puesto que no había más nadie que lo protegiera, como si Dios no lo estuviera cuidando. ¿Notan, hermanos, la importancia de pensar correctamente? ¿Notan, hermanos, que es fundamental que nosotros pensemos de una manera correcta, que en otras palabras no es otra cosa que pensar de manera bíblica? ¿Por qué? Porque los pensamientos que nosotros tengamos luego nos van a llevar a obrar de una determinada manera. Lo que nosotros pensemos va a ser fundamental para lo que hagamos luego. Nuestros pensamientos nos llevan a acciones. Si yo pienso bíblicamente, mi respuesta ante la situación que estoy atravesando va a ser correcta. Pero si pienso según lo que mi corazón afanado y preocupado me dice, mi respuesta va a ser pecaminosa. Por eso, hermanos, si queremos actuar correctamente, empecemos a pensar bíblicamente. Si queremos responder ante las situaciones como a Dios le agrada, comencemos a escuchar lo que Dios nos ha hablado. Sigamos leyendo versículos 8 al 11, que es la última parte del pasaje. Dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Como vemos, había pasado bastante tiempo desde que Isaac se había sentado en la tierra de los filisteos. Sin embargo, en ningún momento lo vemos arrepentirse de su mentira. En ningún momento lo vemos confesar la verdad sobre quién realmente era la mujer que lo acompañaba. Y yo no sé cómo se sentía él sabiendo que estaba todo este tiempo ocultando esa verdad, pero al parecer convivió bastante tiempo en el engaño, bastante tiempo con esa mentira. Hasta que un día la mentira de Isaac salió a la luz, siendo su propio comportamiento el que lo delató.
Él hizo algo que dejó en evidencia que Rebeca no era en verdad su hermana, sino su esposa. Y como leímos, fue nada más y nada menos el mismo rey de Filistea el que lo descubrió. Fue el gobernante de aquella tierra quien se dio cuenta que la mujer que estaba con Isaac no era la hermana, sino la esposa de este hombre. Y no hizo falta que nadie se lo dijese, porque él mismo había visto con sus propios ojos la manera tan particular en la que Isaac acariciaba a Rebeca. Sin duda que se trata de un tipo de caricia que no le dejaba a uno dudas de que ambos no eran hermanos, sino cónyuges. Y cuando Abimelech se da cuenta de esto, entonces convoca a Isaac ante su presencia para pedirle explicaciones y además para reprocharlo por lo que había hecho. Y lo primero que hace este rey es hacerle una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué, Isaac, nos has mentido diciendo que ella era tu hermana? Este rey suponía que existía una causa que había movido a Isaac a mentir acerca de su relación con Rebeca. Entonces Isaac le responde lo mismo que él había pensado versículos atrás. ¿Y qué era lo que había pensado? Que quizás lo matarían por causa de Rebeca, su mujer. Y cuando Isaac le da esta explicación, ¿cómo reacciona Abimelech? Bueno, vemos que este rey para nada lo justifica. Al contrario, lo regaña por su mentira, ya que al haber dicho que Rebeca era su hermana, entonces Isaac le estaba abriendo la puerta a otros hombres para que estuvieran con su mujer. Y si eso ocurría, entonces eso sería un pecado delante de Dios y por lo tanto el castigo de Dios vendría sobre ese pueblo. El texto no lo dice así, pero pareciera como que puedo escuchar al rey de Filistea diciendo, ¿estás loco, Isaac? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No te das cuenta de lo que pudiste haber ocasionado con esta mentira? ¿No consideraste lo que podría habernos pasado a nosotros si alguien se acostaba del pueblo con tu mujer? ¿En qué estabas pensando? Es llamativo que este rey pensó con mayor cordura que el propio Isaac. El actuar de Abimelech fue más ejemplar que el actuar de Isaac, quien era hijo de Abraham, a quien Dios había elegido para cumplir en él todas las promesas del pacto. Y vemos que bien merecido tenía este reto Isaac o este reproche, porque con su mentira había pensado en su propio bienestar y no en el bienestar del pueblo donde habitaba, mucho menos en el bienestar de su esposa. Él había considerado lo que quizás le podría haber llegado a pasar a él, pero no lo que podría haber ocurrido con los filisteos en caso de que alguno tocara a su mujer. Y noten algo en esto, hermanos. La solución alternativa que Isaac propuso para escapar de ese aparente peligro, al principio pareció funcionarle, pero al final terminó siendo algo bochornoso para él. Y no solo eso, sino que su mentira implicó también exponer a los filisteos a un posible castigo de Dios. Y me hacía acordar esto al caso de Abraham, a quien Dios le había prometido un hijo a pesar de que su esposa era estéril. Pero él, en lugar de esperar el tiempo de Dios, hizo caso de la solución alternativa que le propuso su esposa Sara y tuvo un hijo con la sierva Agar, la sierva egipcia. Pero al final eso le terminó trayendo problemas. Por eso, hermanos, cuando dejamos de confiar en lo que Dios nos dice, cuando lo que nos enseña la palabra ya no es suficiente para nosotros, entonces comenzamos a buscar otras alternativas a lo que Dios nos dijo. Puede quizás que haya un hermano que no cree que Dios le va a proveer para todas sus necesidades. Entonces comienza a buscar soluciones alternativas, como trabajar más de la cuenta a tal punto que sacrifica a su familia y a Dios. Y al principio eso pudiera resolver quizás su situación económica, aparentemente, pero al final va a traer consecuencias. Nuestros planes alternativos nunca van a ser mejores que los planes de Dios. No lo fue para Abraham, no lo fue para Isaac, ni tampoco lo va a ser para nosotros, ni para nadie. Pero el Señor en su gracia y fidelidad cuidó a Isaac y utilizó al rey de Filistea para protegerlo de cualquier persona que pudiera llegar a poner una mano sobre ellos.
Cuando Abimelech se entera de la verdad, entonces lo reprocha, sí, pero luego sentencia con la muerte a cualquiera del pueblo que se meta con este matrimonio. Lo interesante es que quien descubrió la verdad sobre la mujer de Isaac fue este rey que aparentemente tenía cierto temor de Dios y que además poseía el poder como gobernante para dar órdenes a su pueblo. En este caso dio una orden de protección sobre Isaac y su esposa. Y luego todo el pueblo indudablemente se termina enterando de la verdad porque el rey le dice que moriría cualquier persona que tocara a este hombre o a su mujer. Él expone la verdad públicamente. Así que todos los que habían escuchado que Rebeca era hermana de Isaac, ahora sabían la verdad. Y también sabían que no podían meterse con ellos, porque iban a perder sus vidas. Ahora, qué interesante que este suceso en la vida de Isaac comienza con él pensando que moriría si decía la verdad. Pero ahora termina sabiendo que cualquiera moriría si se metía con él. La mano de Dios, pese a todo, había actuado a su favor. Él ciertamente tendría que haber confiado en su Dios desde un comienzo. Así que para terminar quisiera dejarles a cada uno de ustedes algunas reflexiones. En primer lugar, a los que son cristianos. Hermanos, recordemos esta simple pero importantísima verdad. En la obediencia a Dios se encuentra la bendición de Dios. Y por otro lado, nuestra manera de pensar debe ser guiada en todo momento por la palabra de Dios y no por otra cosa. No por lo que el mundo nos dice, por lo que nuestro corazón nos dice o por lo que la mayoría dice. Por la palabra de Dios. Si pensamos bíblicamente, nuestra manera de vivir va a ser correcta. Cuando nosotros confiamos en Dios, consideramos a Dios y tenemos en cuenta lo que Él nos dice, Él se encarga de enderezar nuestros caminos. Pero si pensamos con el corazón y con nuestros sentimientos, vamos a tomar malas decisiones, decisiones pecaminosas e incluso dañinas, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean. Así que no nos afanemos por lo que no sabemos sobre el futuro. Más bien centremos nuestro esfuerzo en pensar y creer en lo que conocemos ya de la palabra. Y para los que no son cristianos también quiero decirles algo. Es importante, amigos, que usted también comience a pensar correctamente. Seguramente has llegado hasta este lugar con un montón de ideas en tu mente, las cuales han guiado hasta el día de hoy posiblemente tu vida. A lo mejor piensas que después de esta vida no hay nada más y eso te lleva a vivir desenfrenadamente. O quizás piensas que es probable que no exista un Dios, entonces eso te lleva a vivir con indiferencia ante la vida. O quizás piensas que el pecado te puede dar una felicidad que es imposible que Dios te conceda, lo cual te lleva a preferir vivir lejos de Dios antes que vivir consagrado a Él. En fin, yo no sé cuáles son tus pensamientos, pueden ser muchos y variados, pero sí puedo decirte lo que la palabra de Dios dice. Y eso que la Biblia enseña debiera ser lo que de ahora en adelante guíe tus pensamientos y por lo tanto tu conducta, tus decisiones. La Biblia habla sobre un Dios que es creador de todo cuanto existe. Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que encontramos en ella. Y también nos enseña la Biblia que un día nos vamos a presentar delante de ese Dios, nuestro creador, que es santo y justo para rendirle cuentas por nuestra vida. Y es entonces cuando el destino de los seres humanos quedará sellado por toda la eternidad. Los justos irán a la vida eterna, pero los pecadores a la condenación eterna en el infierno. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que delante de los ojos de Dios no hay justo sobre esta tierra, por cuanto todos hemos pecado a la vista de nuestro Creador. Todos hemos quebrantado sus mandamientos, sus ordenanzas. Nadie es digno por sí mismo de entrar al cielo. Por lo tanto, si lo vemos solamente desde esta perspectiva, todos estamos perdidos, condenados. Sin embargo,
La Biblia también nos dice que un día vino a este mundo alguien que sí cumplió a la perfección la ley que nosotros no pudimos cumplir. Alguien que caminó entre nosotros en este mundo durante varios años, pero sin pecado. Y que luego cumplió el propósito para el cual nació: morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados y saldar así nuestra deuda para con Dios. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Y es gracias a su sacrificio que todo aquel pecador que deposite su fe en Él como su Salvador recibirá como un regalo, por gracia, el perdón de Dios y la vida eterna. Por lo tanto, podemos decir que la entrada al cielo no será gracias a mis esfuerzos, a mis méritos o a lo que yo hice por Dios, sino a los méritos, gracias a los méritos de Cristo, quien con su sangre ha saldado mi cuenta, me ha salvado. Así que, amigo, que estás hoy entre nosotros, piensa en esto por un momento y obedece al llamado de Dios a arrepentirte de tus pecados y a confiar en su Hijo, a quien ha entregado para morir por los pecadores. Y si lo haces, si le obedeces en esto, experimentarás sobre tu vida la bendición de Dios en Cristo. Pero es en Cristo, no fuera de Él. Así como Isaac no sería bendecido en Egipto, sino en Filistea, tú no vas a ser bendecido fuera de Cristo, sino en Cristo. Así que les dejo esas verdades para que puedan pensar y espero que les haya sido de bendición.